¿Están listos, chicos? Bienvenidos otra vez más Hola, hola. a Sin Supervisión. Bueno, hoy día vamos a hablar de qué. Tú eres el experto ¿De acá. qué? De el trastorno de personalidad o trastorno de personalidad límite, trastornos de personalidad. Lo vamos a ir dilucidando en el camino. Pero trastorno de personalidad, música de trastorno de personalidad. Pero no es el trastorno de Se va a personalidad poner ahí. límite. Personalidad límite. ¿Es o no es? Entonces solamente tenemos que estar hablando eh, cuál es la diferencia. El- Pero pero yo le antes de puse eso, trastorno de personalidad límite. es cierto, Ah, ¿estaba bien o no no? hay confusión. No, está bien. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que cuando hablamos de trastorno de personalidad límite, hablamos de lo que vamos a conocer como borderline, lo que comúnmente se conoce como el trastorno de personalidad y que es parte de los diagnósticos de trastorno de personalidad que están categorizados. ¿Sí? Entonces, la vez pasada, si no lo vieron, vayan a ver el capítulo de narcisismo, donde hablamos del trastorno de personalidad narcisista y el narcisismo en general. eh, que hay otro ejemplo de un trastorno de personalidad con apellido, que sería narcisista, y así el trastorno de personalidad límite o un trastorno de personalidad con apellido. El trastorno de personalidad límite tiene el apellido límite, así como vamos a pillar el trastorno de personalidad narcisista, paranoide, trastorno de personalidad depresivo, trastorno de personalidad histriónico, y entre otros. ¿Sí? Lo que tienen a la base es en esencia lo mismo y le vamos a estar poniendo apellido cuando cumplan con ciertas características que actualmente ya no están tan diferenciadas. Pero lo que sí es interesante de saber es que cuando hablamos del trastorno de personalidad borderline, eh, probablemente el que tenga mayor evidencia. Y ese es el problema con el ponerle apellido en general, porque si juntamos la evidencia de todos los trastornos de personalidad, el 90% de evidencia se la lleva el trastorno borderline y el trastorno narcisista o antisocial. Como que la mayoría de investigación en trastorno de personalidad ha sido con esos. Entonces, de eso estamos seguros que existen. En cambio, el paranoide, el depresivo, el histriónico un poco más, como que es más teórico. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de trastorno de personalidad, podemos colocar harto en esa nube y por ciertas diferencias o ciertas particularidades podemos colocarle el tema de borderline, en que probablemente vayamos a estar refiriendo a lo más grave, que sería como lo estereotípicamente de trastorno de personalidad, probablemente ahí estemos pensando en un borderline. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, como ese espectro. Del espectro Chan, borderline. chan, Ahora se llama chan. espectro todo. Sí, es que es mejor entenderlo así, porque la categorización genera como como, no es etiqueta, Mm. como que ya tenía esto y no podéis tener otra cosa. En cambio, si lo entendemos como un espectro, entender que, claro, tú podéis tener rasgos borderline, pero perfectamente podéis tener también rasgos narcisista y sigue siendo trastorno de personalidad. Que ese es el problema, el trastorno. Sí, si tenés rasgos, no pasa nada. El problema es el trastorno. Tranqui. Em, bueno, ¿conoces a alguien con TLP o te identificas con alguno de sus síntomas? Quédate con nosotros Déjalo en los porque comentarios, danos su hoy nombre y el veremos. para contactarlo. Y tarjeta de crédito. Bueno, vamos a ver un testimonio para ejemplificar esto y ya acercarlo un poquito más a la realidad. Que esta es un Chan, testimonio chan, de chan. la inteligencia artificial, por supuesto. Aquí no El usamos, bueno de ChatGPT. no usamos personas reales. ¿O sí? No lo sé. Sí. Bueno, me llamo Julián, tengo 32 años y estoy exhausto. No físicamente. Eso sería fácil de arreglar con unas horas de sueño. Sino en ese nivel más profundo, donde ni el descanso ni la voluntad alcanzan. Hoy me desperté con una sensación extraña, como si el mundo se hubiera desplazado unos milímetros fuera de su eje. Yeah. El sol entraba por la ventana, pero Un poeta, Julio. sí, sí, en vez de darme alivio, me provocó náuseas. Sabía que algo iba a salir mal, aunque no tenía ninguna razón objetiva para pensarlo. Es como si mi mente estuviera programada para la catástrofe. Interesante ese análisis.
Me preparé un café sintiendo el temblor de mis manos. ¿Era la cafeína o la ansiedad? No importa. Miré mi teléfono. Ningún mensaje de Sofía. Ah, no sé si sentir alivio o enojo. Anoche discutimos porque le pedí que me asegurara que nunca me iba a dejar. Nadie puede prometer eso, dijo, y yo lo tomé como una confirmación de que en cualquier momento se iría. Entonces exploté. No recuerdo exactamente qué dije, pero cuando colgó sentí un vacío tan grande que apenas podía respirar. ¿Qué crees que le pasó aquí? Oye, está buena. Yo no la había leído completo. Porque dije, ya me quiero sorprender en vivo. Una reacción. Así que bien, bien interesante. Hasta acá es como la hipersensibilidad al rechazo, que lo hablábamos antes de empezar. Como que eso es muy marcado en el trastorno de personalidad en general, como tomarlo en cuenta en este espectro que hablamos al principio. Pero está muy latente la hipersensibilidad al rechazo. O sea, como pequeñas sutilezas que puedan confirmar esa idea previa de que efectivamente la otra persona no quiere estar conmigo. ¿Ya? Sí. Entonces, hay ceño fruncido, esto mismo que le dice, porque es como obvio, po. O sea, ¿quieres ir tú? Si te preguntan, prométeme que nunca, nunca me vas a Oye, dejar. pero quizás Sofía es Es media tea como, también porque es como, ah, ya obvio, o sea, si uno está con alguien le entrega todo, pues y la Sofía es como, pero yo no te puedo prometer eso, pues sí, ¿cómo voy a saber? no, porque imagínate, tú ya, ¿cachai? Estás con alguien muy intenso y te está diciendo, Ah, puede ser. oye, pero promételo, promételo. Es como una Mm, presión, po. claro. Bueno, ahí en este caso también me llamó la atención de que no se acuerda qué dijo la noche anterior Mm, y que después sintió un vacío, dijo, tan grande que apenas podía respirar. Y esas son dos características muy específicas de este trastorno. Entonces, una es la disociación, que la persona puede experimentar un estrés tan fuerte, que en este caso fue porque pensó que su polola, quizás, su novia, su casi algo, la iba a abandonar o lo iba a abandonar. Y, por así decirlo, es como si la mente se separara del cuerpo y de las emociones y tomara un poco de distancia. Y por eso de repente hay personas que no se acuerdan de ciertos eventos, sobre todo traumáticos, que mm, pasa mm. mucho en los eventos traumáticos, que se pierde un poco la noción de la memoria por lo mismo, porque es un estrés tan grande que como que el cuerpo trata, entre comillas, de protegerte y de bloquear algunos recuerdos. Entonces, esto suele pasar en este trastorno, pero no por eventos traumáticos probablemente tal, sino que el cerebro como que vive esos eventos de estrés como algo casi traumático, así como si fuera algo muy terrible para esas personas a nivel de emociones y sentimientos. Que sobre eso me acordaba que había leído sobre un estudio que habían hecho en personas con este diagnóstico. Y es una forma de investigación que, estoy claro, se llama EMA. El punto con eso es que hacen un seguimiento cotidiano a las personas, como que le hacen, no sé, pues, 24 veces la misma pregunta durante el día y la persona como que tiene desde el teléfono, una aplicación como que va marcando sí o no y ahí como que van calculando. El punto es que eso sirve para medir esto mismo que estamos leyendo ahora, como los picos de estrés a los que sean. Y una cuestión interesante que aparecía con eso es que los pics son similares. O sea, una persona sin trastorno y otra persona con trastorno se estresa al mismo punto, como que llega a ese mismo máximo. Pero las personas sin trastorno se regulan más rápido y se regulan Mm, mejor. O sea que cuando recuerdan el episodio estresante, sube de nuevo, pero no tanto como la vez original, porque ya lo ya. van procesando mejor. En cambio, las personas con trastorno de personalidad, eh, ese recuerdo es tan estresante como el estímulo mismo. ¿Cachai? Mm, Entonces tampoco hay una evolución del... Me quedé pegado, ¿no? sí, sufrimos una leve interrupción, pero ya volvimos. Ah, ya, ya. Te estaba diciendo que, claro, entonces en este tipo de estudio que es como cotidiano y hacen un seguimiento constante a la persona, eh, lograron cachar que la persona sin trastorno, como que además de llegar como al mismo nivel de estrés, que eso es como lo esperable, pero las personas con trastorno de personalidad como que son menos eficientes en como elaborar ese estrés. Entonces cuando vuelven a recordar lo que les pasó, es como si le estuviera pasando de nuevo.
Mm, Entonces, y se mantiene, ese pic se mantiene por más tiempo que el que se mantiene una persona sin trastorno de personalidad. Y también, pues, están más expuestos a sufrir estos pics de estrés. Y eso es bien interesante este tipo de estudio porque, claro, pues, como cuando uno llega el paciente a la consulta, uno le pregunta por su semana, como ya, ¿cómo estuvo su semana? ¿Bien o mal? Sí, pero este tipo de estudios como que es mucho más cotidiano y es mucho mm. más riguroso en ver esos pics Ah, está bueno. emocionales. ¿Y eso se hace como en Muy interesante. terapia o es estudio científico? Investigación, pero también se puede hacer como terapia, como Como que un tiene ese, diario ese doble. así de autorregulación o sea, no Sí, autorregulación de estrés, más que autorregulación. Porque eso es lo que tienen deficiencia, pues la autorregulación emocional. ujú, ujú. Sin terapia, las personas sin terapia. Ya vamos a estar hablando de eso. Ya. Em, el día avanza con esa sensación de cuerda floja. En el trabajo intento concentrarme, pero mi jefe me hace una observación sobre un informe y mi primer pensamiento es que me odia. Respiro hondo, fijo que todo está bien, pero por dentro ya me veo renunciando, huyendo, dejando todo atrás antes de que alguien me rechace primero. También lo mismo aquí el tema del rechazo, del abandono, del miedo a ese tipo de acción que no es una acción que la otra persona vaya a hacer a uno. Uno, me refiero así como yo si tuviera el trastorno límite de la personalidad, pensaría que acciones, por ejemplo, que haga el Diego, que por ejemplo mirar para el lado, significa que me está rechazando. ¡Ah, Diego, no, por favor! Entonces, eso es como para ir situando un poco, pero es un pensamiento automático. Después en terapia uno va trabajando esos pensamientos automáticos para que ya haya más posibilidades y que no sea solo esa la única, de que no te están rechazando, solamente estaba mirando su gato, no sé. Salgo a almorzar con mis compañeros, me río con ellos, pero hay un eco en mi cabeza, no perteneces aquí. Los veo hablar entre ellos como con una naturalidad que yo no tengo. Me pregunto si algún día podré simplemente ser, sin este torbellino interno que destroza todo. De nuevo pasa como lo mismo que dijo al principio, que es como que su cerebro está, no, como si su mente estuviera programada para la catástrofe. Por la tarde reviso el teléfono otra vez. Sofía me ha dejado en visto. Siento que el estómago se me retuerce, me odia, me va a dejar. Una idea aparece en mi cabeza como chispazo. Si dejo de existir, el dolor también desaparece. Pero no, no quiero morir. Solo quiero que esta sensación se termine. Y ahí muchas veces cuando llega la autolesión o las conductas de riesgo para poder evadir ese sentimiento que tienen. En la noche Sofía me llama, dice que necesita espacio, pero que me quiere. Se me aflojan las piernas de alivio. Me juro que esta vez voy a ser mejor, que no voy a reaccionar de forma impulsiva. Pero una voz en mi interior se ríe con amargura. Sabes que vas a volver a arruinarlo. Esa es la voz. Así me la imaginé yo. Me acuesto mirando el techo. La montaña rusa ha bajado otra vez. Pero sé que pronto volverá a subir. Y como siempre, no sé si voy a poder sostenerme cuando eso pase. Oye, pobre Julián. Pobre Julián. Sí, pues las personas con TLP sufren harto. Hay personas que piensan que este trastorno es como casi que está haciendo eso para llamar la atención. Mm, Como casi mm. que lo inventan, pero en realidad no. En realidad es un sufrimiento constante de estas personas y como dijo Julián, también pasa mucho eso de como es que lo voy arruinando todo, es que estoy preparado, o sea, como que siempre quiero estar en la catástrofe, cuando estoy en paz no puedo estar bien. Muchas veces esos discursos suelen venir desde este tipo de personalidades. Sí, es como que en todo el relato se ve, aparte de la hipersensibilidad al rechazo, es como la eh, hiperalerta sobre los propios síntomas. Este es como esto mismo de estar tan pendiente de el temblor de las manos en el café, por ejemplo. O sea, sin la cafeína o la ansiedad. Y ese cuestionamiento perfectamente puede desatar una crisis de angustia. Este es Mm, como el- como estar hiperalerta, hiperfocalizado en las propias reacciones que pueden ser habituales. Pues si uno cuando se toma un cafecito, como que
efectivamente se puede sentir un poco más alterado, Se acelera pero la una cuchara. persona que, claro, pero una persona que está hiperfocalizada en su propio cuerpo, eh, pueden comprender eso como ansiedad o que le va a pasar algo peor, que ya ahí puede Mm, ir escalando. Eh, y lo otro que también, el tema del sufrimiento constante, a mí me parece, porque si te fijáis, este relato es como puro sufrimiento interno, como que no está haciendo nada acuático, como que uno podría pensar que el trastorno de personalidad, como este enojo con Sofía, podría ser hacer algo impulsivo, o gritarle, o terminar la relación antes de que Sofía termine con él, por ejemplo, o lo mismo con el jefe, podría ser un escándalo, pero mm, no, pues, este tipo, ese sufrimiento es interno. Como que probablemente alguien que lo está viendo de afuera no lo va a notar quizás como algo tan problemático. Probablemente Sofía sí. Por eso le plantea esto como de que necesita espacio y todo, que es bastante realista. Pero alguien que no esté tan cercano, es difícil que lo note. Y sigue siendo trastorno de personalidad porque este sufrimiento es interno y estos rollos son internos, que el sufrimiento está. mm. Eso también va a ser bien interesante, como no es este estereotipo que nosotros podemos pensar como borderline, sino que también es como interno y nada más. Sí, hay personas extrovertidas y personas introvertidas que tienen estas características de personalidad. Entonces no, uno piensa siempre en lo extrovertido, así como los que andan Claro. gritando, los que andan, no sé, haciendo show y la cuestión, pero no necesariamente. Hay una variedad de individuos. Ya. Y bueno, según las características que nos entrega nuestro querido DCM5 Querido, amado y odiado. y odiado también, eh, se caracteriza principalmente por inestabilidad emocional, que lo vimos ahí en Julián, esta montaña rusa que decía él. Sí, claramente. Miedo al abandono, que también es este miedo a que Sofía lo deje, a que su jefe lo rechace. Son similitudes del miedo al abandono. Mm. Relaciones intensas y conflictivas. Bueno, acá no vimos tanto detalle con la relación que tenía con Sofía, pero eh, por ejemplo, la relación que tiene con su trabajo lo quería dejar al tiro, así como un problema y lo quería dejar al tiro, Mm. Sí, eso por es ejemplo. interesante. Impulsividad y conductas autodestructivas, que yo no sé si ahí o sea, las conductas autodestructivas son una cosa y el auto boicot, por así decirlo, es otra, ¿o no? Porque en este Sí, sentido las conductas autodestructivas serían como más autolesivas, si no me equivoco. mm, no sé si esa diferencia, bueno, pero claro, serían cosas distintas. Bueno, la impulsividad también, pues es algo que caracteriza este trastorno, pero no solo este trastorno, obviamente. Puede estar presente en varios. Ah, eso Sí. también es interesante que lo mencionamos, lo voy a mencionar. Sentimientos crónicos de vacío. Ahí también cuando decía que después de pelear con Sofía se sintió muy vacío. Ira intensa y problemas para controlarla. Disociación o síntomas paranoides transitorios. ¿Qué son los síntomas paranoides transitorios, Diego? La disociación ya la Eh, expliqué. el ejemplo de Julián sería esto de que lo odian. Como que si le dicen algo, significa obviamente que lo odian. Mm, Es como que hay alguien que le quiere que le hacer hacer daño. daño o que está buscando deshacerse de él. ¿Cachai? Sí. Entonces eso puede pasar en momentos de estrés, sobre todo. Sí. Porque por lo general hay crisis que tienen estas personas que en su crisis piensan demasiadas cosas que uno puede decir, ah, pero ¿cómo piensas eso? ¿Cómo piensas que te van a odiar solamente por tener un error en no sé, un informe que entregaste? Pero son esos sentimientos, o sea, esos pensamientos llegan cuando hay sentimientos extremos, Mm. como estrés, ansiedad, miedo, ese tipo de cosas. Bueno, se desencadena estrés, ¿no es cierto? Y ahí empiezan a tener estos pensamientos que quizás no son tan realistas o quizás son un poquito más exagerados, entre comillas, de lo que realmente otra persona podría pensar, pero al momento de que esto pasa, por lo general, si las personas están terapiadas o tienen un nivel de quizás de autogestionar esto un poquito más elevado, van a poder Ujú. entender
que esa crisis no lo define y que lo que pensó en esa crisis ya no lo piensa en momentos de calma, ¿no es cierto? No es como que siempre Claro. estén con esa idea metida siempre, Mm, para mm. aclarar. Sobre eso, o sea, sobre estas especificaciones del DSM-5, igual creo que también lo mencionamos en el capítulo pasado, porque ya también hablamos de trastorno de personalidad narcisista, pero el DSM-5 sigue la tradición categorial de los trastornos de personalidad, eh, pero hay una versión del DSM-5 que es una cosa bien simpática, pero se llama DSM-5 alternativo, que intenta hacer como una amalgama de lo que hace el CIO-11 Pero también. eso es como una integración Porque, de lo, no solo de los datos como categoriales, ¿se dice? sí, busca el paso a lo dimensional. Claro. Intenta hacer como una amalgama en lo que se viene. Y ahí establece que dentro de todos los criterios diagnósticos que establece el DSM-5, van a ser 4 las características eh, generales del trastorno de personalidad, que van a ser la desregulación del self, que es como identidad, la desregulación emocional, la desregulación conductual y la desregulación interpersonal. Pero las dos importantes, o sea, las dos con las que nos permitirían diagnosticar trastorno de personalidad, va a ser la desregulación del self o la identidad y la desregulación interpersonal. Si una persona está desregulada en estos dos aspectos en un periodo de tiempo extenso, que podríamos entender que tiene más que ver con su forma de ser y no responde a algo particular, entonces podríamos pensar perfectamente en un trastorno de personalidad. Y es igual interesante porque no todos van a traer una desregulación conductual, por ejemplo, que ahí podría ser autolesión. Y eso sería una desregulación conductual. Ujú. O la agresividad, también sería una desregulación conductual. Ira Tampoco, intensa, tampoco, necesariamente. claro, la desregulación emocional también va a ser algo que puede ser, puede o no, ¿cachai? Puede o no estar presente en nuestra personalidad, pero lo que sí, y que va a conformar el criterio A del diagnóstico, va a ser el desregulación del self y la desregulación interpersonal. Y eso como que abre un poco más el abanico acerca de que podemos hacer el diagnóstico quizás de manera un poco más ambulatoria, o sea, sin tanto testeo, sino que nos llega una persona que tiene estas regulaciones, ya podemos pensar en trastorno de personalidad, porque ya vamos a hablar de eso, no es ninguna condena, no es hablar de algo tan grave, finalmente, eh, pero sí permite un mayor campo de acción. Por lo mismo que Sí. estaba diciendo, o sea, el trabajar con alguien para que entienda mejor que quizás este rollo que se está pasando puede ser, pero también puede ser que quizás la otra persona tenga un mal día y no quiere responder bien nomás, que es como algo mucho más sencillo. Anexar esa otra posibilidad ya un trabajo terapéutico que permite como no atormentarse tanto por una mirada fea, por ejemplo. Mm, Que a la larga eso es lo terapéutico y sí. eso es lo que se aspira a trabajar con estos pacientes. Y ojo que no porque esta historia diga que uno piense que a mí me odian porque cometí un error en el trabajo, no necesariamente es el trastorno de personalidad, también puede ocasionarse por ansiedad, por depresión, por un montón de cosas, autoestima baja. Entonces es importante que no nos identifiquemos con cosas que vemos por internet. Claro. Vaya terapia, Incluido este podcast. obvio. Incluido. Ya. Y ciertas consideraciones que también le pedimos, bueno, que buscamos, eh, sería que usualmente antes se diagnosticaba el trastorno de personalidad limítrofe después de los 18 años, porque se decía que ya después de los 18 ya estaba consolidado la personalidad. Sin embargo, los estudios han demostrado que estas características empiezan desde antes de la adultez joven y empiezan incluso en la niñez o en la adolescencia. Que cuando empiezan en la niñez, ahí no se puede diagnosticar porque puede ocasionarse que después en la adolescencia se le pase este tipo como de síntomas o rasgos de personalidad, ¿cierto? Que van yendo, o sea, van mutando a lo largo que pasa el tiempo y que un niño crece. Sin embargo, si esto se mantiene ya desde la niñez a la adolescencia, eh, uno puede ser diagnosticado en la adolescencia también con TLP, en el caso de que haya pasado más de un año teniendo las mismas características de siempre y por lo tanto se puede tratar de manera más temprana y siento yo que es mejor porque
Siempre los tratamientos más tempranos al final terminan teniendo mayores resultados por la plasticidad también del cerebro en esas edades. En promedio, una persona para llegar al diagnóstico de trastorno de personalidad, como ya estamos seguros que tiene eso y no otra cosa, en promedio deben ser unos 7, 8 años, como de consulta, porque eh, dentro de los diagnósticos posibles es muy confundible, como tú habías dicho, como que puede ser depresión, puede ser ansiedad. eh, en general hay dos diagnósticos que son más confundibles con trastorno de personalidad, que son el TEA o la bipolaridad, como Mm, que tienen muchos síntomas en común. Entonces, pero eso por dar un ejemplo de los que tienen como más en común. ¿Sí? Si nos vemos en temas de depresión, porque por lo demás, las personas con trastorno de personalidad son más propensas a cualquier otro tipo de diagnóstico. Son más propensas a depresión, son más propensas a tener ansiedad. En general, cualquier patología psiquiátrica tiene un aumento cuando consideramos que la persona puede tener trastorno de personalidad. mm, Entonces, perfectamente una persona puede llegar a consultarte por depresión y como que ya curamos, o sea, curamos. eh, Pasamos la depresión, entonces ahí lo que nos queda es la persona, ¿cachai? Como su personalidad genuina, sin depresión. Y ahí recién nos vamos a dar cuenta que quizá también hay un trastorno de personalidad. Entonces, a la larga, en promedio, 7 o 8 años, considerando esto mismo que te estaba diciendo, que hay una tradición de evitar hacer el diagnóstico a los niños y o adolescentes, que ya va como en retirada. ¿Cachai? mm. Como quizás si lo miramos de aquí en adelante, el promedio tiende a la baja, pero aquí y ahora igual es un periodo largo de tiempo que una persona tiene que andar por profesionales y Claro. sospechando qué cosa tiene. Sí, o sea, es que al final es una observación constante y que no significa que si te hayan diagnosticado depresión teniendo este trastorno después, o sea, que te lo hayan diagnosticado después, no significa que no tuviste depresión, quizá, porque también, como Ujú. dice Diego, son simultáneos algunos trastornos que vienen con estos problemas, ¿cierto? Propios del trastorno de la personalidad limítrofe. Así que ojo, piojo. Pero sí, yo he visto algunos teóricos, no me acuerdo cuál, Diego, perdón, porque nunca me acuerdo del- A ver, quizás yo tampoco me acuerdo. no, de que yo me acuerdo de haber leído de que habían algunos teóricos que decían que el trastorno de personalidad limítrofe era como un tipo de bipolaridad más, como que planteaban eso, pero no sabría decirte cuáles eran los argumentos ni nada. Pero tiene un poco de sentido o sea, eso no es aceptado, por si acaso, o sea, es una, un postulado nomás. Pero en el sentido de que, como decía el Julián, que hay sub y bajas como de emociones, ¿no es cierto? Como una montaña rusa. Mm, mm, sí. En el trastorno de bipolaridad puede llegar a pasar eso, pero es más a largo plazo, por así decirlo. Como 2 semanas donde uno está, no sé, deprimido, después una semana donde está maníaco, o después puede estar así eutímico, que es como, entre comillas, lo Sí. normal. Y esto sucedería en momentos quizás del mismo día, de una hora para otra, quizás esté muy bien y después esté muy mal. Entonces, quizás por ahí yo pensaba que podía ser como una similitud, de que si bien no es lo mismo, puede tener similitudes con el trastorno bipolar y por eso quizás de repente se confunde tanto también con el trastorno bipolar. O a veces tienen los dos también, trastorno bipolar y trastorno de personalidad limítrofe. Mm, sí. Así que, Por ejemplo, ahí yo podría pensar, o sea, cuando lo dijiste me puse a pensar, pero es que claro, también está la bipolaridad de viraje rápido, que mm, ahí son periodos menores de tiempo, pero habitualmente la bipolaridad, los episodios depresivos, los episodios maníacos, autímicos, como estás diciendo, efectivamente son de periodos, puede ser de meses, 2 meses, o temporadas, estaciones, ¿sí? Como es un periodo largo de tiempo. Eh, pero si pensamos en la bipolaridad con un viraje más corto, ¿cachai? Como que estos periodos son mucho más breves, claro, podría tener sentido esto, pero también, por otro lado, una cuestión bien interesante es que el trastorno de personalidad es resistente al tratamiento con fármacos, como que la persona no mejora con farmacoterapia. En mm, cambio, la bipolaridad sí. Como que son dos extremos bien interesantes porque cuando hablamos del trastorno de personalidad, el gold standard de tratamiento va a ser terapia. Eso es lo que funciona, eso sabemos muy bien que funciona.
No así con los fármacos. El trastorno de personalidad no va a mejorar necesariamente con farmacoterapia. En cambio, la bipolaridad es todo lo contrario. Mm, El gold standard del tratamiento de bipolaridad es farmacoterapia y la psicoterapia viene a ser un complemento como para apoyar la crisis, como para apoyar el proceso que es bien difícil de llevar estos cambios de ánimo, que obviamente son involuntarios, que como que incomodan a veces como como lo que uno quiere hacer, ¿cachai? En fin, pero son dos polos opuestos que sintomatológicamente coinciden caleta. ¿Cachai? Y mm, eso también es súper interesante porque son confundibles y también provoca lo que estaba mencionando antes, que sea difícil distinguirlos en una o dos sesiones, por ejemplo. Muy complejo diagnosticar bipolaridad eh, y hacer el diagnóstico diferenciado de trastorno de personalidad. claro. Ya, ahora mitos y realidades sobre el TLP. Las personas con TLP son manipuladoras. ¿Son así o no son así? Yo conozco una manipuladora de alimentos, no tiene ningún diagnóstico. Ajá. Pero la realidad es que su miedo al abandono y dificultades emocionales puede hacer que actúen de manera impulsiva, pero no es como tal una manipulación intencional. No es como que planifique de que lo voy a manipular para que se quede conmigo. Puede pasar, pero no necesariamente. Mm, claro, no deberíamos tomarlo como un síntoma. Claro. Segundo mito. El trastorno de personalidad límite no tiene tratamiento. A ver, de eso Mentira. podemos hablar. Ah, sí tiene. Siguiente. Es mentira. Todos los que tienen trastorno de personalidad límite son peligrosos o agresivos. O No. agresivas. Siguiente. Siguiente. Ya. No, punto. No, como decíamos Eh, antes, hay una variedad de personas que no necesariamente son agresivas. Hay personas que no tienen trastorno de personalidad y son agresivas. Hay personas que tienen trastorno de personalidad y son agresivas. Depende de quién. mm, De cada quien. depende de cada quien. Eh, Otro mito que es un diagnóstico difícil de hacer, cada vez es menos difícil y no hay ninguna evidencia contundente que diga que no se puede hacer en 2 o 3 sesiones o menos, eventualmente. Es que Eh, yo creo que hay, o sea, cuando son bien conscientes de su problema y vienen a terapia a contar lo que es, muchas veces también vienen con búsquedas de Google, ah, es bien fácil de identificar la verdad. sí, sí, sí. Ahora, lo que sí es importante es que además de la entrevista clínica, el diagnóstico sea con algún instrumento como eh, un cuestionario de autorreporte. Alguno puede aplicar alguna técnica proyectiva, yo no. Pero en adultos me refiero. O sea, parece que esto ya lo habíamos hablado. En niños es más Pero adecuado las quizá usar técnicas, técnica proyectiva. sí, proyectivas ya no se usan, o sea, ya están como medias, Van de salida, van de retiro. sí, de hace rato, en adultos, por lo que entiendo yo. En niños no me queda de otra, no me queda de otra, si les gusta dibujar, ¿qué quieren? ¿Que los estrese? No, no, sí, también juego. En general Pero los cuestionarios de autoreporte están bien, son bien efectivos. Muy, muy, muy efectivos. Así que sí se puede. No es difícil de hacer. Otro mito es que es un diagnóstico frecuente. En general, más o menos, porque en la población general tiene como la misma prevalencia que la depresión, más o menos, como 2 o 3% si no me equivoco. Eh, pero en población consultante es como el 28%, y eso igual es interesante, si acá dice porque la la gente tiene población entre el 1,4 y el menos. 5,9%. Entre. Y de ahí depende, me La imagino que población, del país, de las dos. Y en claro, los y eso en población general. adolescentes, entre el 0,7 y el 2,7. Porque ahí yo creo que también hay menos diagnósticos. Dice que también el Y TLP está infradiagnosticado. demás. Lo que decías tú un poco, sí, de que a veces se resisten a diagnosticar este trastorno porque piensan que puede ser una lápida. Y eso viene el siguiente mito. Tiene mal pronóstico. Y eso es un mito que ha hecho mucho daño a la gente que diagnosticada. Y es como que fuera, claro, como tú decías, como una lápida, como una sentencia de muerte, básicamente. Eh,
y siento que es todo lo contrario, y si lo comparamos con el pronóstico que puede tener otro tipo de diagnóstico que quizá es más popular como la depresión, por ejemplo, eh, si lo comparamos con la depresión, el trastorno de personalidad tiene mejor pronóstico que la depresión. Y eso es algo que es un descubrimiento bien interesante, porque si bien podemos pensar que, y es una realidad, de hecho, que el trastorno de personalidad va a requerir quizás un proceso más largo en el tiempo, ¿sí? Un promedio puede ser 1 o 2 años de terapia, pero cuando se alcanza la mejoría a nivel de síntomas, eso es sostenido en el tiempo, como que se mantiene. Es muy difícil que se retroceda. En cambio, cuando hablamos de diagnósticos como la depresión u otros trastornos del ánimo, que también son más populares, como la ansiedad o la angustia, el promedio de recaída en síntomas va aumentando. O sea, si tú tenías un episodio depresivo, tenías 30% de probabilidad de que tengáis un segundo episodio depresivo, y cada episodio depresivo le suma en promedio como un 30% de probabilidad al otro, al siguiente. Entonces, como que es cíclico y deberíamos esperar que una persona con depresión vuelva a tener depresión al menos una vez en su vida, después de haber pasado su depresión. Es normal, es esperable. En cambio, el trastorno de personalidad no. Tenemos un mejor pronóstico con trastorno de personalidad, y también la evidencia ha demostrado que trabajando con terapia es posible llegar a la remisión de los síntomas, que no es lo mismo que se te pase el trastorno de Que personalidad, curarte. porque hay que no, ese concepto es un poco como Es como ojalá que me leen biomédico. cuando hablamos del... Me refiero a que es como una utopía cuando hablamos de trastorno de personalidad, porque estamos trabajando con la forma de ser de la persona. Es como sus Claro. ideas sobre sí mismo. Entonces, eso es difícil que cambie. Pero sí lo podemos ir amortiguando, teniendo más herramientas, lo que hablamos, como tener una Sí. mayor comprensión de cómo son las personas, ¿cachai? No, no todos están en contra tuya. Una Tranquilo, mirada no significa todo compadre. lo que estés pensando. Claro, Dale herramienta eso al es final, po. trabajarlo. Y esas herramientas no Sí, se te van a... O sea, eres como de aquí para adelante, de aquí para arriba. Y hay sí, personas que sí, hacen tienes sus razón. propias herramientas por sí solas, o por la vida, o por personas también terapéuticas. Pero obviamente quizás no es tan rápido como tener una terapia. Ya, Tratamientos y estrategias de manejo. tratamientos. Eh, Bueno, la más efectiva es la terapia dialéctico-conductual, El DBT. Ahí está con la sigla en español. DBT. Pero el DBT. Sí. eh, que esa es como la por default, ¿no es cierto? Para el trastorno límite de la personalidad, es como la que más evidencia al menos tiene, según... Sí. Tiene un montón de evidencia. Sí, Esta es. es. eh, Y si no le gusta, puede irse a la terapia cognitivo-conductual, medicación como apoyo en algunos casos, como dijo Diego, estrategias también para manejar las emociones intensas, ya sea técnicas de regulación emocional, mindfulness, redes de apoyo, otras cosas que ayudan a la terapia. Son las cosas terapéuticas de la no terapia. Respecto a esto, hay algunas que tienen igual buena evidencia, como el DBT, ¿sí? Pero también está la terapia basada en la mentalización, que es una teoría bien interesante y que también tiene mucha evidencia. También está la TFP, que es la terapia basada en la transferencia, no, no Ah, transferencia ya. bancaria, Esa sino transferencia psicodinámica. psicodinámica. Sí, tiene su raíz, pero no es tan psicodinámica, pero sí tiene su origen ahí. Y también tiene muy buena evidencia. Así que, ahora, una persona no tiene que ir necesariamente a un terapeuta que esté formado de nicho en este tipo de terapia. Una idea que plantea el DBT, que es súper interesante, es que un poco de DBT hace mejor que nada de DBT. Entonces, una persona que tenga orientación o haya leído un terapeuta que esté informado respecto al tema y aplique algunas técnicas de DBT, también va a ser un muy buen trabajo, porque el trastorno de personalidad tiende siempre a mejorar con terapia. Como que eso es un hecho. También Mm, un descubrimiento bien interesante. Eh, Eso. sí, no, y el apoyo del psicoterapeuta, bueno, obviamente primero tienes que tener un vínculo también positivo con esta persona que te vaya a tratar y de ahí para adelante, o sea, de verdad que de ahí van en viento en popa. Así se dice, ¿o no? Ya, ¿y qué Tampoco. podríamos decirle a los familiares, amigos de estas personas que de repente son bien
o sea, como difíciles de entender de repente por su entorno, sobre todo Mm. quienes no tengan conocimiento acerca de este trastorno. Hay un trabajo de grado que se hizo del Magíster de Psicología Clínica, la recomendación viene cerca, pero un trabajo del año 2022, creo, que lo hizo una egresada que se llama Sofía Bosolo. ¿De qué Es importante universidad? porque de la Católica, Ah, ya, de la Católica. de Chile. Está, si no me equivoco, tiene que estar en la página del Meetup o algo así. Y el punto es que está de libre acceso, lleva un manual para familiares y pacientes con sospecha o diagnóstico de trastorno de personalidad y es súper, súper útil. Yo lo he ocupado como herramienta complementaria de la terapia, como para que la familia lo tenga, que el paciente lo tenga. Lleva una buena cajita de herramientas como para eso. Yo creo que en vez de dar como yo un tip, como que ese manual lo tiene todo, lo que podría Pero servir. eso como que uno puede llegar como familiar y descargarlo. ¿O es como para Sí, terapeutas? sí. Entiendo que está abierto, pero es pensado en la familia y el paciente, o la paciente. Ya, No es para terapeutas. ya. Bueno, sí, también es importante que tratar de no invalidar obviamente a la persona, Mm, de poder entender lo que le está pasando más allá de juzgarlo. Em, Obviamente psicoeducarse, si es que está con terapia, la idea también es ir incluyéndose en la terapia, o si la persona no quiere que se incluya en la terapia, tú tener tu propio terapeuta que te explique cómo manejar esta situación, de repente igual es súper bueno, porque es de repente muy agotador para el entorno tratar con personas con TLP sin tratamiento, mm. sin herramientas, porque probablemente las otras personas tampoco las tengan. Nadie nos enseña a tener herramientas para No lidiar tienen. con emociones ni de uno ni de otras personas. Recién estamos empezando a hacer eso con los niños, entonces nosotros no sabemos de raíz cómo poder ayudar a otra persona que tenga una crisis, que tenga, no sé, que se corte, que tenga conductas de riesgo, porque también si uno llega como imponente, autoritario, peor al final, termina siendo un poco peor. A veces sí, a veces no, depende del contexto. Pero sí tratar de entender, de apoyar, de preguntar también. Es válido preguntar cómo quieres que te apoye. Eh, ¿Quieres que te deje solo? ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué quieres que haga? O sea, al final es eso. Y obviamente tratar de informarse lo más que se pueda. Ahora estamos en la era de la información, así que no hay ningún pretexto que pueda apoyar a no informarse. Entonces, eso es más que nada. No sé si tienes Estuvimos algo más que llegando decir. estuvimos llegando al final. No sé si tiene alguna recomendación de serie, película, música, ¿De trastorno al límite? para darle No, creo que cierre, no. que lo ejemplifique o que sirva. Harley em, Quinn. Es que no la vi. Dale, pues. Igual dicen que el Joker de Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix, no sé cómo Sí. se dice. Una vez vi un análisis de que tenía TLP, pero yo no estaba muy de acuerdo con eso. Yo creo que más como antisocial. Antisocial, El narcisista, no sé. Hasta sociópata. histriónico, pero TLP como que no me calza. Pero bueno, Un ejemplo de borderline, ya como de extremo, a mí me parece que puede ser Batman o puede ser Anakin Skywalker, que puede Darth Vader. O depende, spoiler. No sé. Pero Batman. son ejemplos de. Sí, pues, como está estos polos opuestos, como personalidades tan distintas, esa decisión. Eh, o esto del que todo es blanco y negro, ¿cachai? También Ah, no lo había hay, analizado. hay un libro sobre eso, también recomendable, sobre Batman. Y canción, eh, Ya no sé qué hacer conmigo del Cuarteto de Nos. Ese como que, ese ¿El problema cuarteto de interno, Nos tiene todos los trastornos? es que es muy bueno el Cuarteto de Nos. Yo creo que es como cuarto podcast que menciona una canción del Cuarteto de Nos. Sí. Conozco más, conozco Caleta, Y hemos tenido cuatro muchos capítulos. artistas, pero me gusta el Cuarteto de Nos. Así que mientras pueda, voy a introducir Está ese bien. gusto a todo el mundo. Eh, y, y una última recomendación de película, La vida secreta de Walter Mitty. No, un trastorno es como lo que estábamos hablando, el sufrimiento interno,
no es un trastorno de personalidad que uno pueda ver así como desde fuera, pero ese personaje sufre y todo su desarrollo de personaje me parece muy entretenido, muy interesante. Es una película que cada vez que la están dando en la tele, yo para todo lo que estoy diciendo y la veo. Oye, Porque es ahora muy que. bonita, me gusta Es mucho. que ese el personaje principal tendría el TLP o no? O sea, no sé si límite, yo diría que trastorno de personalidad. Ah, ya. Pero No, tiene porque tinte evitativo, tiene tinte... es que estaba pensando en todos los personajes que yo recuerdo que tienen TLP son secundarios. Lo he visto en muchas Ah, series secundarios, así como la hermana del protagonista, o la amiga del protagonista, o la polola del protagonista. Y siempre son mujeres. No me recuerdo haber visto un hombre. Bueno, ¿estaré sesgada ¿qué? yo o estará sesgado el cine? No lo sé, digan ustedes en comentarios. Ya, eso. Muchas gracias por Hay escuchar. gente. Los Nos vemos. queremos. Pásenlo lindo. Chao. Adiós. Dejen like y suscríbanse. Y la campanita. Límite. Con característica o se me fue la cámara. Sí, te caíste. Pero tenía Veamos. un monito ahora. No te puedo tomar en serio. Sí. Chan, chan, chan. ¿Tenemos música de mito y leyenda? ¿Había música de mito y leyenda? Habría que subir. Ah, ya. Del Age of Empire Mito y Leyenda. Me acordé de eso. Estoy divagando. Se caracteriza principal. ¿Se caracteriza? ¿Así se dice? Características, sí. Ya, entonces, volviendo. Para hacer la edición. Pero te quedaste pegado. No sé qué pasa. Ya. Vamos siguiendo porque ya tenéis que irte. Dios mío.